estamos clonados. Yo soy Pepe Formoso, soy un espontáneo, eso sí, con el beneplácito de la organización, no llamen ustedes a los de seguridad. Y bueno, la historia es muy fácil de contar, porque estamos aquí dos personas, por el camino hace estas cosas. Nos conocemos, somos amigos, él es de Gerona, yo soy de la Costa da Morte, del Finisterre, concretamente de Muxía, donde tengo un establecimiento, y él me decía que bueno, que esto de las ponencias, que quería hacerlo un poco más entretenido y tal, y se le echaba una mano. Y como el camino es sobre todo amistad, y para eso estamos los amigos en el camino, os presento a Tomás Sánchez. Como bien acaba de presentar la moderadora, bueno, pues el presidente de la Asociación de Amigos del Camino en Bicicleta y también el precursor de Bicigrino, una web que nació, como defendemos aquí en la ponencia de hoy, después de un peregrino que vio la necesidad de seguir en el camino, no sabía cómo, y en este caso desde un punto de vista profesional. Tomás Sánchez, ¿en qué momento de esos caminos que hiciste, que ya llevas varios, en qué momento te diste cuenta de que no te ibas a separar nunca más del camino? Bueno, se podría decir que ya en el primer Camino de Santiago que hice, que me impulsaba la ilusión y una emoción muy grande. Yo soy persona que no acostumbro a hacer las cosas espontáneamente. El Camino de Santiago tiene dos fases para mí. La primera fase fue la preparación, que duró como 6 o 7 meses, entrenando, mirando páginas web, comprando todos los libros que había. En ese momento ya la emoción era fuerte y luego cuando hice el camino, que fue la fase 2, la fase de después de haberme preparado tantísimo, al bajarme del avión de volver a casa y mi mujer me estaba esperando y los amigos para felicitarme, yo ya iba pensando, como le decía a mi mujer, cuándo sería la fecha del siguiente camino. Claro. O sea, bien, eso por un lado, pero sabías que ibas a seguir siendo peregrino. Pero ¿cuándo supiste que te ibas a dedicar profesionalmente? Porque sí que es cierto de que tu peregrinar ahora es constante, pero alrededor de una empresa, concretamente de una web sí, que es bicigrino.com. Eso pasó cuando la página empezó como un blog, era una simple bitácora, y yo andaba todo el día escribiendo todo lo que hacía, escribiendo mi diario de viaje y tal, y fue una auténtica sorpresa que una web que empezó como una web principal se convirtió en un lugar muy visitado, y llegó un momento que se hizo tan y tan importante sin pretenderlo, que tuve que tomar una decisión drástica en mi vida, que fue o acababa con ella o rompía con todos los esquemas, dejaba el trabajo, abandonaba todo y me la jugaba. Y como se trataba del Camino de Santiago, se trataba de mi principal hobby y era la cosa que más me gustaba del mundo, me la jugué y bueno, creo que me salió bien y estoy muy contento porque me siento muy orgulloso de haber convertido un hobby en una profesión. Sí. Entiendo perfectamente lo que vives, porque obviamente lo vivimos conjuntamente desde otro punto de vista también, en este caso desde un establecimiento en Muxía, plenamente vives realizado, pero un negocio relacionado con la peregrinación ¿es rentable o simplemente un empresario como tú se conforma disfrutando y siendo feliz haciendo algo en el camino? Los negocios quizás sean los rentables que uno pretenda que sea, o quizás el tema está en con cuánto te conformarías tú para ser feliz. Y estamos en la metáfora redundante de lo que significa el Camino de Santiago y lo que significa para la gente que lo hemos hecho tantas veces. Es que en realidad la felicidad no está tanto en lo exitoso que es un negocio o en lo mucho que da o lo poco que da, sino en que tú como persona seas feliz, te sientas realizado. Y yo personalmente estoy muy contento y muy satisfecho de hacer eso, de vivir de lo que realmente me apasiona, me gusta. Hacer un trabajo que a ti te apasiona es la cosa más fácil del mundo, y sacar lo suficiente como para que la mujer no te eche de casa porque no aportas, es algo así. Bien, por cierto, dentro de toda esta espontaneidad, no sé si me llegué a presentar, creo que no. Me llamo, sí, vale. Yo soy periodista de la cadena SER, por eso él recurrió a mí, obviamente, y también peregrino, que hice el camino en varias ocasiones y que también, al final, acabé siendo empresario del camino. Tengo un albergue en Muxía, Bela Muxía, a servicio de todos ustedes. Por cierto, ¿es gratificante trabajar con los peregrinos?
es muy gratificante. Son personas que, como tú les das complicidad, ellos te dan complicidad. El tema de conversación es obvio. Cuál será la etapa que harás mañana, por dónde se va mejor, por dónde se va peor. Y luego, bueno, hay la típica frase que hay por todos sitios, que los turistas son unos, los peregrinos son otros. Y cualquier persona que hace el camino, a la que lleva un día o dos como mucho, enseguida se empiezan a dar cuenta de que no es una ruta turística al uso, de que es algo diferente. Y claro, tú ahí es eso, no eres un trabajador, no eres una persona que aportas, en mi caso. Cada vez que haces un Camino de Santiago o que trabajas en pos del Camino de Santiago con gente que acompañas, al poco tiempo ya pasas al estatus de amigo, compañero, cómplice o persona que hace el Camino de Santiago con el cliente, entre comillas. ¿El perfil del ciclista lo podemos encasillar en que es más peregrino, más turista, más deportista, o hay de todo? Hay unas personas que hacen el camino en bicicleta que yo considero que son más deportistas y que quizás no es el lugar donde deberían ir a hacer deporte. Yo pienso que al Camino de Santiago también hay el eterno dilema de si es mejor hacerlo en bicicleta o es mejor hacerlo caminando, o si los ciclistas deberían de ir por un lugar y los peregrinos deberían ir por otro. Pienso que siempre que haya respeto, tolerancia y que la persona que va en bicicleta vaya con un talante de peregrinaje y de visitar y de empaparse de cada cosa del camino y no ir en plan competitivo, pienso que es algo muy compatible, muy asimilable entre todos, entre caminantes y bicicletas. Y en principio, otra reflexión que quisiera hacer, que ya he hecho muchas veces, es que a mí se me pregunta mucho sobre si es igual o es diferente hacer el Camino de Santiago a pie o en bicicleta. Yo pienso que realmente no es ni mejor ni peor, sencillamente son dos maneras diferentes de hacerlo. O sea, una persona que va caminando puede hacer 25 kilómetros, 30 como mucho. Una persona que va en bicicleta puede hacer desde 50, puede hacer 70. Y las posibilidades del ciclista pasan también porque puede hacer desvíos de la ruta de 5 o 6 kilómetros, puede visitar lugares que a lo mejor caminando no podría hacerlos. Son dos formas de peregrinaje diferentes, pero que se complementan. ¿Sí? Permítame que le cuente una anécdota. Tomás Sánchez, su primer camino, cuando aún no tenía ni idea de que iba a ser peregrino eterno y peregrino para toda la vida, en su día salió de Gerona, cogió su bicicleta, que por cierto, miren si es metódico, que le llevó 6 meses preparar el camino. Cogió su bicicleta, se fue a la playa más cercana, que se llama a Llançà, donde está el Cabo de Creus. ¿Dónde está Cabo de Creus? Cabo de Creus, que es el punto hacia la derecha de España, digamos, más lejano y más hacia dentro del mar. Sí. Se cogió la bicicleta, se vino a la Costa da Morte y cogió esa arena y la puso en las playas de Fisterra. Así fue. ¿Correcto? Correcto. Supongo que ¿ese fue tu camino más emotivo o hubo otros más emotivos después? Cada camino tenía su cosa emotiva y su sentimiento, pero aquel fue un camino de los más emotivos, sí, precisamente por el hecho de unir los dos puntos que yo creo son más equidistantes de toda la península ibérica y por el hecho emotivo de que, así como en la antigüedad, yo creo que los peregrinos salían de su casa y... O sea, el concepto del peregrinaje yo lo tengo entendido como que un peregrino medieval no cogía un avión ni cogía un autobús y iba a salir a un lugar, que son los tiempos modernos. Un peregrino medieval salía de su propia casa, salía a hacer el Camino de Santiago y luego volvía otra vez a su casa. Entonces ahí empezó el concepto. Yo dije, yo salgo de mi casa y cojo la arena del mar Mediterráneo como algo simbólico. Hice todo el camino y lloré, me emocioné y ya no sé qué más cosas cuando llegué a la playa de Fisterra y deposité esa arena del Mediterráneo
en el Ardante. Perdona, ¿y quemaste tu ropa y te bañaste en las aguas de Fisterra? Ahí no. ¿Cómo recomienda? No, ¿Cómo se porque recomienda? hay una diferencia de temperatura muy grande entre el Mediterráneo y el Atlántico. Por eso purifica. Ahora entonces ya tenemos un pedacito de Mediterráneo también en Fisterra, ¿no? Sí. A mí me surge una duda también. Tú como bicigrino especializado ya en bici, no sé si nos queda mucho por pedalear en cuanto a mejoras, si las rutas jacobeas están preparadas también para los ciclistas. Porque me he descargado las estadísticas de la Oficina del Peregrino y de momento el 10% nada más que utiliza la bici. Hay mucho que nada más, caminar. No estoy de bueno, acuerdo. nada más. El 10% de todo lo que podría muchos. ser, claro. Estamos hablando de que, por estadísticas del año pasado, 237.000 personas hicieron el Camino de Santiago en total, de los cuales unos 21.000 fueron ciclistas. Son muchas personas. Claro. 21.000 ciclistas es un número muy elevado y en este caso ahora ya no hablo como persona que hizo el Camino de Santiago, que sí, como persona que hizo una emprendeduría del Camino de Santiago, en este caso como presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Bicicleta, que fue creada precisamente para eso. Hay una reivindicación que es la primera y más clara de todas, al hilo de lo que preguntabas, y es el Camino de Santiago como está ahora concebido y como las administraciones lo entienden y tal como lo tenemos, está concebido para personas que caminan. Y hay unos graves defectos de señalización, cosa que es un poco lanzar el grito a ver si se puede corregir. Claro. Hay travesías de ciudades muy peligrosas. Atravesar León en bicicleta es un auténtico caos, por decir un ejemplo. La señalización está puesta en el lado izquierdo de la calle, en una acera que un ciclista o va esquivando peatones o imagínate lo que es atravesar una ciudad 10 o 12 kilómetros de longitud caminando, esquivando peatones por una acera de un lado izquierdo, cuando sería tan fácil como poner señalización horizontal en el lado derecho por donde se saben que van a pasar los ciclistas. Bueno, está ese plan director del camino en ciernes, digamos, que contempla pues ese tipo de cosas, pero hay que anotarlo, las peticiones de un representante de todo el camino, para que lo tengan bien anotado los representantes y a quien le competa, y también pues mejorar la señalización. Sí. Después tendremos oportunidad de hacerles todos ustedes preguntas a Tomás, a los dos. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.